Recuerden que a mí me gusta verles, si pueden prender sus cámaras, se los agradecería altamente. Los que, hay algunos que yo no he visto, vamos a llegar al cuarto curso y no los he visto, no los voy a conocer ni siquiera en cámara, no puede ser, no puede ser. Ojalá puedan prender la cámara, por favor. Bueno, queridos, les tengo una noticia buena y una regular. Les doy primero la regular. Les afirmo lo que dijo la hermana Leticia. Ahí está mi quiz esperándoles. Esa es la regular. La buena es que está fácil. Ese quiz está muy fácil. Si usted tiene las diapositivas, las estudió, las leyó, les va a ir súper bien en ese quiz. Yo no soy un profesor, aquí en Colombia decimos rajón. Yo no, a mí me gusta rajar. Pero bueno. Hermanos queridos, buenos días. Vamos entonces a iniciar, a aprovechar este tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Y bueno, vuelvo a animar a los que puedan prender sus cámaras, que la puedan prender. Voy a compartirles entonces, permítanme un segundo, les comparto las diapositivas. Vamos a retomar una última diapositiva que nos faltó de la clase anterior, pero antes de eso, recuerden que la clase anterior hablamos todo lo de principios, ideologías, costumbres y principios, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de eso. Digamos que yo los animo a que puedan darle un vistazo a esas diapositivas de la clase anterior. Que podamos tener claro todo esto de las ideologías, las costumbres y los principios. Aquí hay como un resumen. Los principios, empecemos hoy con los principios, que fue con lo último que hablé hace 8 días. Y ahí creo que quedamos, nos demoramos bastante tiempito en eso. Los principios, hablando de la edificación, recuerden, y de la construcción, de cómo edificar, construir la crianza, el hogar. Los principios son perdurables porque producen vida, sostienen el diseño y permiten la renovación profunda. Ahora, principios. ¿Qué principios? Usted y yo sabemos, los principios bíblicos, los principios divinos, los principios del Señor son perdurables. Los principios del Señor producen vida en la familia, producen vida en los padres, en los hijos, ¿ya? Y los principios del Señor, sobre todo, sostienen el diseño. ¿Cuál diseño, hermanos? Recuerden lo que yo les dije. El matrimonio, el hogar, es un diseño de Dios. Y todo diseño de Dios debe ser sostenido por medio de los principios de Dios. Entonces, los principios sostienen el diseño de manera correcta. ¿Cuál diseño? El diseño de pareja, el diseño de matrimonio, el diseño de padres a hijos, el diseño de las relaciones en los hogares. Y también esos principios del Señor nos permiten renovar de manera profunda. Recuerda, hermano, que Romanos capítulo 12 dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. Eso hace referencia a que el cristiano, y eso es algo que tiene que tener en cuenta el pastor, el líder y obviamente el ministerio de familia en una iglesia, el cristiano debe renovarse constantemente. No estamos diciendo de cambiar los principios, sino ser renovado por medio de los principios bíblicos para poder avanzar en la voluntad de Dios según los tiempos, ¿no? Entonces, los principios van a permitir que la familia, el hogar hoy, la relación de padres a hijos pueda ser renovada. No se quede anclada en, digamos, en el pasado, en cosas que han dañado, entonces sino que puede ser renovada y responda a lo que está surgiendo. Hablamos de las ideologías. Si usted ve ahí en la pantalla ese párrafo de ideologías, las ideologías, según lo que vimos, recuerde, las ideologías son inestables. ¿Por qué? Porque las ideologías son humanas, acuérdese de eso. Las ideologías son inestables y son cambiantes. Las ideologías, como son humanas, pues conducen a la idolatría. Toda ideología busca llevar a la persona, en este caso a la familia, al hogar. Si hay una familia y si hay un hogar que es influenciado por ideologías de hoy,
pues es un hogar que va a caer en la idolatría, y ustedes entienden este término. Yo no estoy hablando de idolatría solamente de rendirse o inclinarse ante una imagen. La idolatría de seguir y obedecer esa ideología, ¿no? Las ideologías se encierran en el humanismo y en el dogma, es decir, son impositivas. Las ideologías, gústele a quien le guste, se quieren imponer sobre la persona. Usted ha visto hoy las ideologías que quieren imponerse sobre la familia. Las ideologías de género, las ideologías de filosofías, las ideologías de la ciencia, las ideologías, digamos, de todo esto, del rol de la pareja, ideologías humanas, ¿no? Entonces, las ideologías son inestables en cuanto a la familia, la crianza, en cuanto a la edificación de hogar, no son, digamos, lo más indicados para nosotros, ¿no? Y hablamos de las costumbres. Si usted ve el párrafo, las costumbres, pues las costumbres son una mezcla, se mezclan. Las costumbres corrompen, se enfocan en qué, en satisfacer de manera momentánea, vamos a decir, la sociedad, la persona, el individuo, por la misma mezcla que tienen, porque obviamente por esa mezcla corrompen y se enfocan solo en una satisfacción instantánea o momentánea. Además, las costumbres humanas, recuerden también eso, construyen un diseño de familia amorfo, es decir, que no tiene diseño y forma correcta. Y las costumbres se tornan con el tiempo en tradiciones. Entonces, por eso usted y yo vemos hoy muchas familias que tienen costumbres o tradiciones que han mantenido por generaciones. Yo les expliqué a ustedes, transgeneracionales o intergeneracionales, ¿verdad? Que las siguen manteniendo aún a sabiendas que están en contra de los principios bíblicos, ¿no? Muchas costumbres de familias hoy surgen de las ideologías. Esto tienen que tenerlo ustedes en cuenta. Las ideologías, por lo general, humanas, que sostienen o las que engendran costumbres en una cultura, en una sociedad. Un ejemplo, este es el ejemplo que más he usado en este curso. La ideología de género es una ideología que usted y yo conocemos, que desde que surgió, de que nació, ha enseñado y ha mostrado la diversidad del género sexual o de la diversidad de la sexualidad, ¿no es cierto? En atacar el principio bíblico de que no hay solo dos géneros. Si ve como una ideología ataca un principio bíblico y va en contra del principio bíblico, ¿se da cuenta? Y esa ideología de género que ha gestado costumbres que en cierta forma han llevado a las sociedades a que tengan unas costumbres de vida, unas costumbres en sus relaciones, unas costumbres que están en contra de lo que el Señor quiere, ¿no? Costumbres que corrompen, ¿ven? Entonces, es importante que ustedes puedan entender, digamos, ese aspecto, ¿no? Yo les mencioné hace 8 días también que todo esto, digamos, si usted se dio cuenta, yo al explicarle las ideologías, las costumbres, sus bases, su perdurabilidad, todo esto, quería llevarlo a que los principios es lo que, digamos, nos van a permitir volver al diseño, mantener el diseño familiar, matrimonial, de crianza, ¿no? Ahora, si usted me permite mostrarle alguna cosa muy digamos, general en cuanto a un ejemplo de ilustración en la vida del pueblo. Si usted tiene la Biblia ahí, vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Le voy a leer unos textos allí. Deuteronomio, si quiere mirar conmigo, por favor, el versículo 8, el capítulo 8, perdón, Deuteronomio 8. Voy a mostrarle algunos apartes acá, precisamente sobre este asunto de los principios del Señor con el pueblo. El mejor ejemplo, y yo les he dicho a ustedes que tenemos bíblicamente en el Antiguo Testamento, para hablar de principios, ideologías y de costumbres, es el pueblo de Israel, lo que Dios hizo con el pueblo desde que Él llamó y formó al pueblo de Israel. Entonces, déjenme mostrar algunas cosas acá en Deuteronomio 8. Aquí está hablando entonces Moisés, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí este versículo ya les habla del enfoque sobre los principios de los mandamientos del Señor.
el enfoque en los principios de los mandamientos del Señor. Porque Moisés les dice, cuídense de poner por obra todo mandamiento, es decir, la aplicación de los principios, de los mandamientos, de los principios de Dios en el pueblo, pues les iba a dar a ellos no solamente vida, multiplicar esa extensión de la misma familia, sino que también pudieran recibir lo prometido por el Señor. Si se dan cuenta, sobre los mandamientos es que se podía multiplicar y extender la familia, no sobre otra cosa, los principios divinos. Te acordarás, versículo 2, de todo el camino por donde Jehová te ha traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí hay otra cosa muy importante que se las voy a ampliar un poco más hoy, pero en cuanto a los principios, Dios mismo es el que da o el que enseña al pueblo cómo vivir y cómo obedecer los principios que Él prescribe. Porque Dios les está diciendo acá, 40 años Dios los tuvo a ustedes en el desierto, a todas las familias del pueblo, porque usted tiene que tener en cuenta eso. 40 años en el desierto donde hubo cambio de generacional en el pueblo de Israel. 40 años donde Dios enseñó a los padres, a los abuelos, a los tatarabuelos y luego a los hijos de los padres cómo debían ellos amar al Señor y cómo debían cumplir al Señor sus principios. Dice ahí para probarlos si de verdad ellos iban a hacer esto. Entonces, fíjense que Dios no solamente establece principios para la familia y para el hogar hoy, sino como hizo con el pueblo. Dios se encarga de utilizar procesos y etapas de la vida para enseñar a la familia, a los padres, a los hijos de los hijos, cómo obedecer y cómo guardar los mandamientos y los principios en su corazón. Versículo 3. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este versículo es bien especial, porque este versículo muestra que la revelación que Dios dio al pueblo, en este caso del maná del cielo, tenía varias implicaciones. Si usted la vio ahí. Número 1, Dios da el sustento. Dios muestra por medio de sus principios que Él sustenta a la familia, aún de manera sobrenatural, como lo hizo en el pueblo, ¿verdad? Porque dice, comida que no conocías ni tú, la generación que estaba ahí presente, ni tus padres. Es decir, que la provisión, escuchen esto, la provisión familiar integral que necesitamos hoy solo viene de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras lo podemos entender así. No solo de pan o de sustento físico se va a mantener la familia, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Otra vez la reiteración en los principios de Dios, ¿sí ven? Porque Él les dice, esto no lo conocías ni ustedes, los que están ahorita de hijos, ni sus padres. Entonces esto no es algo que se inventó el ser humano. Esto es algo que viene directamente de Dios para sustentarlos a ustedes y a sus padres. Pero usted y yo hacemos ecos de estas palabras en lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? No solo de pan, lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, le dijo a Satanás, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue diciendo, versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie de que se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueros, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, decretos y estatutos que te ordeno hoy. Otra vez,
tres palabras que hacen referencia a los principios: mandamientos, decretos y estatutos. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que Moisés le está recordando aquí al pueblo es si ustedes caminan sobre la base de los principios de Dios en su vida personal y familiar, a ustedes no les va a... Eso es algo que a veces se olvida hoy en medio de las familias, ¿no? Incluso entre la misma que está sucediendo hoy a nivel, vamos a decir, mundial, ¿no? Los principios de Dios, como son perdurables, los principios de Dios no solo producen vida en la familia, sino que los principios de Dios también sustentan, los principios de Dios también sostienen, los principios de Dios también permiten que la familia sea sustentada y, digámoslo así, no tenga falta de nada. Adelante es un poquitico más, por favor, en Deuteronomio. Voy a mostrarle otro texto. El capítulo, perdón, 11. Cuando usted pueda leerse Deuteronomio, Deuteronomio es un libro donde nos da mucha luz acerca de los principios para la familia que Moisés dictó al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 11, el versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, miren esto, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, y lo que hizo al ejército del Egipto con sus caballos, sus carros, como precipitó el agua al mar rojo sobre ellos, cuando venías tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán, Abiram, los hijos de Eliab, cómo abrió la boca de la tierra y los tragó, con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas estas grandes obras que Jehová ha hecho. O sea, esta parte es importante. Aquí me habla de la extensión de los principios de manera generacional. Lo que Moisés está diciéndole aquí a los que están escuchando esto, a la generación actual, es: miren, ustedes han visto lo que Dios ha hecho, sobre lo que Dios ha hecho en sus vidas, la liberación de Egipto, lo que Él ha hecho con ustedes, sus principios. Esto es sobre lo que ustedes tienen que basar su fe para ahora poder extenderla a la otra generación. Entonces esto me habla que los principios no pueden, alguien lo mencionó hace 8 días, no pueden extenderse como tradiciones religiosas, los principios bíblicos, ni pueden extenderse como algo meramente impuesto, sino que tiene que ser algo vivido, experimentado por las generaciones. Entonces es función de un padre o de la generación de padres hoy permitir y llevar a sus hijos a ese tipo de encuentros con el Señor. Eso lo vamos a ver un poco también más adelante. Ahora un texto que quiero que miren para ilustrar un poco acerca de las costumbres y las ideologías. Vaya por favor a Segunda de Reyes capítulo 17. Segundo libro de Reyes capítulo 17. Este texto de Segundo de Reyes habla un poco acerca de cuál fue el tipo de vida y de pecados que trajeron al pueblo de Israel la ruina y que trajeron al pueblo de Israel precisamente los resultados que ellos sufrieron sobre muchos de sus, o con muchos de sus reyes y de sus reinados. Entonces miren lo que dice Segunda de Reyes 17. Voy a leerle desde el versículo 24 en adelante. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Serfaín, y los puso en las ciudades de Samaria, el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Es decir, que aquí se dio un revuelto cultural. Escuche esto, un revuelto de naciones. Por eso le decía a usted que las costumbres son mezclas, ¿sí ve? Pues aquí Israel sufrió, ya venía sufriendo esto, pero acá más específicamente, que el rey de Asiria los revolvió y los forzó a vivir revueltos con naciones de otros lados, con sus costumbres y todo lo que traían. ¿Sí ven? Sigue diciendo: aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí,
que no temiendo ellos a Jehová, o sea, todas estas naciones paganas, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, vaya y habite allí y enseñe la ley de Dios al país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Mire el problema acá en el capítulo 29. Aquí viene la mezcla de costumbres y de ideologías. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad quemaban a sus hijos en el fuego para adorar, ojo acá, a Adramelech y Anamelech, dioses de Serbaín. Póngale cuidado hasta acá. ¿Se da cuenta la mezcla de ideología? Ahora, yo no sé si usted está viendo acá algo delicado. La mezcla de costumbres y de ideologías humanas, o la mezcla de costumbres que también trae ideologías humanas, es lo que gestó y lo que originó en estos pueblos el tipo de espiritualidad que ellos practicaban. Entonces, toda sociedad, toda familia de una sociedad, todo hogar de una sociedad va a tener también una espiritualidad definida o un tipo de espiritualidad conforme sus costumbres y su ideología. Eso es lo que me está mostrando esta historia acá. Ahora mire el versículo 32, aquí viene el problema. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Sigue la palabra ahí? Costumbres mezcladas con aparentemente el temor al Señor. Entonces, hermanos, no es de extrañar que hoy muchas familias y hogares viven en esta mezcla. Quieren temer al Señor y a la vez quieren mantener sus costumbres o las costumbres paganas o las costumbres que se están levantando hoy. Hasta hoy, versículo 34, hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre Israel, con los cuales les dijo Jehová: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni se les haréis sacrificio. Mas Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto con poder y brazo extendido, a ese temeréis y adoraréis a él. Los estatutos y derechos que él dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Versículo 40, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Sí ven? Temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos, mire, y sus nietos, según como le dieron sus padres, así hacen hasta hoy. Esto es muy triste, hermano. Sus hijos, sus nietos, según sus padres. Entonces, el problema hoy con este panorama bíblico que le estoy dando, queridos hermanos, es que, número uno, las familias, los padres, las iglesias, los ministerios de familia hoy deben guiar a los padres, a las familias en su relación matrimonial, en su relación con sus hijos, deben guiarlos a que evalúen qué tipo de costumbres, tradiciones o ideologías han traído desde sus generaciones con las cuales no honran al Señor. Ese tipo de costumbres y de tradiciones que se
inmiscuyen en las familias hoy son las que no les permiten honrar y temer a Dios como Él lo está pidiendo o como Él lo espera y lo desea. Hay costumbres, y ustedes lo vieron ahí, se repitieron 2, 3 veces la palabra costumbres, ¿no? Según sus costumbres antiguas. Vamos a decirlo así, y de pronto esto va a sonar un tanto, vamos a decirlo radical, pero todo tipo de costumbres de culturas, de cualquier cultura, costumbres de culturas paganas, costumbres y tradiciones de culturas que no honran al Señor, que han surgido de ideologías humanas o que se mezclan con ideologías humanas, no van conforme a los principios del Señor. Porque eso es lo que está diciendo el Señor acá con el pueblo. Yo quiero que le pongan mucha atención a este texto porque aquí les estoy dando el panorama bíblico para ilustrarles esto de las costumbres y las ideologías. No es un asunto solamente de hoy, es un asunto bíblico, ¿ya? Porque yo traje a colación con ustedes hablarles de ideologías, de costumbres y de principios, porque es algo bíblico. En la vida del pueblo está ilustrado. Cuando el pueblo de Israel perdió su esencia de fe y se mezcló con las costumbres de las naciones paganas. Permitió la entrada de ideologías para ellos. Se dañó todo. Se dañó su vida familiar, su vida relacional matrimonial. Ustedes también se dan cuenta, otro ejemplo, es que ustedes ven la poligamia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso no era un diseño de Dios. Y yo espero que esto, todos ustedes, amados hermanos, como son líderes y servidores, lo tengan claro. Usted y yo vemos en la Biblia, Salomón, David, tuvieron concubinas, ¿verdad? Salomón tuvo muchas concubinas, pero ese no era el diseño en los principios de Dios. Fueron costumbres que adoptaron y les trajeron sus consecuencias. ¿Ya? Entonces, el punto acá es que el ministerio hoy, su ministerio de familia, de iglesia, su ministerio de hogar hoy, hay que, digamos, lo que yo les decía hace 8 días, identificar y enseñar a las familias todo esto. Hay muchas costumbres y tradiciones culturales. Usted cada uno en su país puede evaluarlo. Culturales, sociales, de moda, ideologías que las familias, padres, madres, hijos, hijas han querido adoptar hoy, eh, precisamente han metido en su vida de familia y es lo que ha traído, ha gestado muchos problemas. ¿Ya? Entonces, esto referido, digamos, para darles un poco de ilustración en cuanto a principios, ideologías y costumbres a la luz de la palabra. Ahora, hay algo delicado que les acabé de leer. Una de las prácticas por la costumbre que tenían las naciones paganas era pasar a sus hijos en el fuego, versículo 31, para adorar a Adramelech y Anamelech. Aquí le voy a decir algo, pero no es tema de este curso, solo se lo voy a mencionar. Siempre detrás, en este caso, Adramelech y Anamelech eran dioses paganos. Siempre detrás de todo dios pagano hay un espíritu inmundo. Siempre detrás de cada deidad pagana hay un espíritu inmundo. Siempre. Que es la que lo que se encarga de doblegar y lo que se encarga de influenciar a quienes le adoran. Entonces, esto es delicado, porque entonces toda costumbre y toda ideología pagana, toda costumbre y toda ideología que va en contra de los principios de Dios, no solamente daña el diseño de familia y de hogar, sino que la influencia espiritual, la contaminación espiritual en padres, en familias y en hijos, pues es evidente y va a ser evidente. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Por eso digo que esto no es,
de esto, no me voy a demorar en explicarles esto, pero como el texto que les estoy leyendo hace referencia a eso, miren que ellos no vieron problema en querer temer al Señor y a la vez querer, como ustedes vieron ahí, honrar a sus dioses. Eso es lo que se está viendo a nivel mundial hoy. Eso es lo que se está metiendo en las familias hoy. La familia contemporánea en las iglesias hoy debe ser llevada a los principios bíblicos. Pastor, entonces eso implica que vamos a tener que cortar de pronto con costumbres que hemos traído de padres y abuelos. Sí, señor. Pero es que es una deshonra. Yo prefiero deshonrar al hombre que deshonrar a Dios, queridos. Porque yo sé que en algunas culturas, cada uno evalúe el no continuar con tradiciones, y eso lo va a sacar en cara a alguna familia, algún papá, alguna mamá. El no continuar con tradiciones familiares es una deshonra. Óyeme, pero si la tradición familiar que estás practicando va en contra de los principios de Dios, yo prefiero deshonrar a los hombres que a Dios. ¿Me explico? Entonces, este es un reto, es un llamado para ustedes, los que son líderes y servidores y están queriendo dar fuerza o implementar un ministerio de familia que debe estar enfocado en los principios bíblicos. Principios bíblicos. Los principios bíblicos nos dan el diseño, como les dije ahorita, no solamente para la vida matrimonial, ¿por qué el matrimonio? Sino para la relación, los roles, ya lo vamos a ver, y la crianza con los hijos también. Déjenme, voy a acá ponerles ahora sí las diapositivas que corresponden para hoy. No sé si hasta acá alguien quiera preguntar algo. Si no, vamos a avanzar en la otra. Bien. Entonces, la idea de avanzar, poder ver hoy, es hablar un poquito acerca de la andragogía paternal, que es la que están viendo ustedes allí. La andragogía paternal. ¿Ya? Perdón, acá les pongo otra vez. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de esto, la andragogía paternal. Ustedes entienden un poco el término, pero yo les voy a ilustrar un tanto. Cuando hablamos de pedagogía y de andragogía, cuando hablamos de pedagogía es educar al niño, ¿verdad? Enseñar al niño. ¿La pedagogía qué es? Llevar por el camino de educar y de enseñanza al niño. ¿Y la andragogía qué es? Llevar por el camino de enseñanza o para educar al adulto. ¿Ya? Una definición sencilla. Siendo así la andragogía, ¿cómo podríamos definir la andragogía paternal bíblica? Esta es yo creo que esto tal vez no lo han escuchado. Esto es algo que les estoy planteando en este curso, la andragogía paternal bíblica. Pues la andragogía paternal bíblica es enseñar, educar a los padres bíblicamente en su rol y en su vida. Una definición sencilla, que es la andragogía paternal bíblica. Vamos a decir, si usted lo quiere llamar así, es el ministerio que debe desarrollar la iglesia hoy para enseñar, educar a los padres de hoy bíblicamente en su rol, en sus funciones, en su responsabilidad de padres y de madres. Eso es la andragogía paternal bíblica. Por favor, vaya pensando usted que ese es el tipo de ministerio. Vamos a decir, es una línea que debe tener el ministerio en la iglesia hoy para levantar precisamente las familias, enseñar a los padres su relación, su manejo, su trato con sus hijos en las diferentes edades. Eso también incluye la andragogía paternal bíblica. Darles a los padres, darles a las madres hoy herramientas y principios bíblicos para la crianza de sus hijos, para levantar sus hijos, para formar sus hogares.
Usted y yo lo sabemos, hermanos, los que somos papás, nosotros no nacimos aprendidos siendo papás. Tuvimos que aprender de alguien. La principal fuente que necesitamos es el Señor. Pero el primer modelo que usted y yo recibimos de padres, ¿quiénes fueron? Pues nuestros propios padres, ¿verdad? Los que fueron criados por padres, los que fueron criados por abuelos o por tíos. La familia con la que viviste, en algunos casos, a algunos les tocó aprender por sí mismos, por sí solos, a ser padres. Wow, todavía más complejo. Entonces, la andragogía paternal bíblica, segunda pregunta, ¿por qué es una herramienta y una estrategia necesaria e importante para la iglesia hoy? Precisamente porque nos lleva a entender los principios bíblicos. Es una herramienta, una estrategia necesaria porque nos lleva a entender los principios bíblicos que debe tener el padre y la madre hoy para su rol, para su función. Y yo me atrevo a decirlo, para su llamado a ser padre, a ser madre. Porque no sé ustedes cómo lo ven, queridos hermanos, vuelvo y digo, los que son padres acá, los que no lo son todavía y lo quieren ser. Pero yo he entendido que ser papá es un llamado. Ser padre es un llamado, para mí no es una carga, porque la Biblia lo dice. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como flechas en mano de guerrero los hijos habidos en la juventud. Eso es un llamado. O sea, yo no soy papá por deporte o por lujo. Yo no soy papá porque no tenga nada más que hacer. Es un llamado, es un privilegio que Dios me dio. Eso es lo que hace la andragogía paternal bíblica. Porque es importante y porque es una herramienta, una estrategia necesaria hoy. Porque hay que hacerles, vamos a decirlo así, hay que llevar a la conciencia a los padres de hoy y a los futuros padres de qué es ser padre y madre a la luz de la Biblia. Y por qué es un privilegio y es una bendición. Usted no se ha dado cuenta que la generación de hoy no quieren tener hijos, no quieren hablar de hijos. La generación de hoy quieren tener una mascota, quieren tener un perro, un gato, un gallo, no sé, una gallina, una tortuga. No, y los hijos, no, ya, ¿cómo así? Pero es que fructificar y multiplicados es una bendición de Dios. Si usted lee el texto de Génesis, esa es otra razón por la cual es importante la andragogía paternal bíblica. Porque cuando usted lee el texto de Génesis, dice, y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Diciéndoles, fructificad y multiplicados. Entonces, ser padre es una bendición implícita del Señor. Ser madre es una bendición implícita. Hombre, que hay que llevar a las personas a que entiendan, a la generación de hoy también. Les mostré ahorita un texto en sí, el texto que les leí en Segunda Reyes, capítulo 17, pero cuando usted mira la historia, vuelvo otra vez del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta de esta tercera pregunta. ¿Cómo se establece y cómo se edifica el estilo de padres generacionalmente? Yo les hablé en la primera clase de dos cosas. Se edifica con lo transgeneracional, con lo intergeneracional, pero le acabamos de agregar otras dos cosas según el texto. Se edifica el estilo de padres generacionalmente también por costumbres o por tradiciones humanas. ¿Ya? Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo por mencionar. Vamos a tener un espacio aquí de preguntas y aportes. Cuéntenme, mis hermanos. Hermano Gedeón, cuéntenme. Dígame, hermano Gedeón.
Hermano Gedeón, ¿está ahí? Buen día, Sí, cuenta. hermano. La iglesia entonces juega o jugaría un papel importante en la sociedad para educar a los padres, sobre todo a los padres, ¿no? Sería mi pregunta. ¿Está bien eso? Repítamelo otra vez, por favor. Hermano Gedeón, ¿me la puede volver a repetir, por favor? Decía que la iglesia juega un papel importante en la sociedad para educar a los padres. La iglesia tiene un rol de importancia en la sociedad para guiar a los padres en su función de padres. ¿Es correcto eso, hermano? Sí, señor. Está bien, gracias. Es correcto, sí, señor. Hermana María Hilda. Dígame, hermana. No puedo, ya, es que no podía abrir el micrófono, no se abría. Bueno, yo quería mencionar, acá en Perú hay dos costumbres pues bien arraigadas, ¿no? No en mi casa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la selva es tan arraigado, como yo profesionalmente he viajado bastante, entonces muchas veces estuve en la selva, ¿no? Me decía, no podemos salir de noche porque el tunche nos corre. Y nos daban, pues, nos daban, que nos narraban, ¿no? Que algo los corría y realmente les asustaba, ¿no? Y los que hacen viajes, por decir, con triciclos, no quieren entrarse a la selva, ¿no? Porque les ha pasado. Y luego también en la sierra, le llaman el espíritu de los cerros, ¿no? Entonces también, y oran, y pues les hacen milagros según ellos, ¿no? Y luego, en la costa, pues los chamanes. Y en cierto modo, sí uno en nuestra casa, no sé si en todas, siempre nuestros papás a veces decían, uy, la casa está muy cargada, hay que traer a alguien para que le rece, ¿no? Y podían traer al padre, de repente podían traer a cualquier persona para que le rece, ¿no? Y eso es algo que de repente equivocadamente se clama a Dios, pero se trae a alguien, ¿no? Y ese alguien no sabemos pues si realmente representa a Dios, ¿no? Ya, Okay. ay, perdón. Ay, Está perdón. bien. Okay. Sí, No, señora. ya, Muchas eso nomás, gracias. eso nomás, sí, gracias. Perfecto. Hermana María Hilda. Sí, pues este tipo de, vamos a decir, de costumbres, de tradiciones son las que ustedes mismos en su país, en su, digamos, cultura, y la iglesia también tiene ese llamado, debe evaluar, debe analizar, y para poder dar, digamos, una luz específica en la andragogía bíblica paternal. Muy bien, déjenme hablarle un poquito acerca de unos tipos de padres bíblicamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de andragogía bíblica paternal, ¿sí o no? La andragogía bíblica paternal, como les acabo de explicar al principio, la andragogía bíblica paternal nos va a permitir también aprender a la luz de la Biblia, eh, tanto las cosas buenas como las cosas malas en el papel, en el funcionamiento de los padres, ¿ya? Entonces, aquí les tengo 5 ejemplos de 5 parejas, les voy a explicar cada una, 5 parejas bíblicas que fueron, pues, matrimonios, pero fueron también padres, ¿no es cierto? Cada una de estas parejas, yo aclaro esto, las historias del Antiguo Testamento, lo bueno, entre otras cosas que tienen las historias y la palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, en esas historias, es que, si usted se da cuenta, son historias con personas, seres humanos de carne y hueso como usted y como yo, que en medio de sus desaciertos, de sus imperfecciones también, de sus errores, Dios obró en ellos. Dios hizo la obra en ellos. Entonces, empezamos a hablar, por ejemplo, de Adán y Eva. Adán y Eva, como usted sabe, allá en Génesis capítulos 1 al 3, fueron la primera pareja, el primer matrimonio que existió sobre la tierra, ¿no?
¿Qué pasó con Adán y Eva? Ustedes obviamente, yo no voy a leer la historia porque ustedes la conocen. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva me dejan ver o nos ilustran la desobediencia directa a las indicaciones de Dios. Génesis capítulo 3, usted sabe que narra eso, ¿verdad? La caída, ellos, digamos, desobedecieron directamente una indicación de Dios de no tomar del árbol que no debían. Ahora, hay algo que resaltar con Adán y Eva en cuanto a su papel y su rol como padres y como pareja. Ellos no tuvieron un modelo humano de padres, ojo acá, pero Adán y Eva sí tenían el modelo celestial para ser padres, cercano y directo. Entonces, aunque no tuvieron un modelo humano, como puede pasar en algún caso hoy, ¿cierto? Tienen el modelo divino. Adán y Eva me dejan ver, cuando usted lee la historia de ellos, a unos padres llenos de culpa, de temor. Adán y Eva fueron el típico ejemplo de padres que entre ellos mismos se culpaban en uno al otro de sus errores. No, la mujer que me diste, no, la serpiente me tentó y yo caí, ¿no? No asumía cada uno su responsabilidad como padres y lo que hicieron en desobediencia al Señor. Ahora, cuando usted lee Génesis capítulo 4, que ya empieza la historia de Caín y Abel, ¿recuerda? Adán y Eva, según la historia bíblica, cuando usted mira lo que sucedió con Caín y Abel, porque usted recuerda lo que pasó con Caín y Abel, Adán y Eva no dieron el lugar correcto a Caín y Abel. Es decir, Caín y Abel, recuerde que fueron engendrados ya en pecado, en la naturaleza caída de Adán y Eva, y fueron engendrados fuera del Edén. ¿Por qué Caín, si usted se pregunta cuando lee Génesis 4, por qué Caín se levantó a matar a su hermano Abel? Eso no fue un asunto que se dio de la noche a la mañana. Eso no fue un asunto que se dio de un día para otro. Yo me imagino que Caín tuvo que alimentar eso, ¿verdad? Caín tuvo que no solamente pensar y planear el asunto, sino que alimentar de alguna forma eso. La lejanía con Abel, la envidia con Abel, la comparación con su hermano. Pero al parecer Adán y Eva, escuchen esto, tuvieron lejanía de sus hijos, estaban desentendidos de lo que pasaba en el corazón de Caín en este caso. ¿Por qué estaba Caín engendrando este tipo de deseos con Abel? Que cuando vio el momento indicado, pues usted lee el texto y sabe que se levantó y lo mató. Otra cosa, Adán y Eva no solo me dejan ver el tipo de padres con lejanía y desentendimiento de sus hijos, en estar cercanos a sus problemáticas y a su misma relación, sino que Adán y Eva, ¿cómo aprendieron Caín y Abel a ofrecer sacrificios a Dios? Adán y Eva tuvieron que enseñarles. Pero si usted ve, solamente les enseñaron la forma de acercarse a Dios haciendo el sacrificio correcto, pero no les ayudaron o no les guiaron a tener el corazón correcto para acercarse a Dios, la fe que debían tener para acercar su sacrificio. ¿De dónde usted puede deducir eso de la historia de Caín y Abel? Cuando usted lee el libro de Hebreos, ¿recuerda? Hebreos dice, por la fe Abel presentó mejor sacrificio que Caín. Ah, entonces el problema de Caín no solo fue el corazón, sino la fe con que se acercó a Dios en su sacrificio. El problema no fue el sacrificio. Entonces me muestra Caín unos padres desentendidos de la espiritualidad de su hijo. ¿Sí se da cuenta que lo que pasó con los hijos también me muestra el espejo de los padres? De alguna u otra forma. ¿Ve? Adán y Eva fueron el
tipo de padres que tal vez notaron crisis en sus hijos, pero no fueron entendidos en eso, problemas en sus hijos y no tratan eso con sus hijos cuando pueden. No ministran a sus hijos, a su corazón, a su espíritu. Fueron lejanos y pasivos como padres. Óyeme, si yo noto un problema en mis hijos, si yo noto una falencia en mis hijos espiritual, mental, de corazón, es mi responsabilidad como padre agotar los recursos para acercarme a mi hijo, ¿no? Ministrar a mi hijo. Alguien lo mencionó hace 8 días y voy a resaltarlo hoy. Poco sirve hoy el tipo de padres que quieren imponer la fe, la religión y la iglesia a sus hijos, si no ministran y son cercanos a sus hijos desde sus hogares primero. Eso fue parte de lo que sucedió con Adán y Eva. ¿Qué más me deja ver Adán y Eva? Aquí estamos, recuerden que estamos hablando de los tipos de padres bíblicamente, la andragogía paternal bíblica. Adán y Eva me deja ver hoy, por ejemplo, a los padres que están llenos de culpa. ¿Qué espejo me trae Adán y Eva hoy? Los padres llenos de culpa, de temor, que no asumen su responsabilidad con sus hijos, no asume su rol cada uno frente a sus hijos, sus errores. Son padres que están lejanos de sus hijos. El padre, escuche esto, el padre que está lejano de su hijo probablemente está lejano de Dios también. Tenemos muchos padres hoy como Adán y Eva que saben de Dios, enseñan a sus hijos de Dios, muestran a sus hijos el culto, cómo adorar a Dios, pero no logran impactar el corazón de sus hijos, porque por eso Caín se levantó a matar a Abel. Hoy necesitamos familias que tengan corazones cercanos a Dios. Caín no tenía un corazón cercano a Dios, hermanos. Ustedes tienen que aprender, perdónenme si yo les digo esto, hermanos, pero se los quiero decir claramente. El pastor, el líder, hoy tiene que aprender en el Antiguo Testamento a poder leer la historia que está contando el autor, pero también a entender lo que se mueve alrededor de esa historia. Por eso les estoy mostrando esto a los de Adán y Eva. Dice la Biblia en Génesis 4 que Caín tenía un semblante decaído. ¿Sí o no? Y estaba ensañado en gran manera. Génesis 4 está eso. ¿Qué significa eso? Caín era un hijo que andaba con ira reprimida, con depresión reprimida. Andaba peleando con todo el mundo. ¿Cómo los padres no se dan cuenta de eso, hermano? ¿Cómo Adán y Eva no se dieron cuenta de eso? Y si se dieron cuenta, ¿qué hicieron? La historia no me muestra nada, no hicieron nada. Ahora usted y yo sabemos que a pesar de que Adán y Eva, como muchos padres hoy, tuvieron lejanía y desentendimiento del Señor, el Señor tuvo misericordia de ellos, el Señor les permitió desarrollar también su propósito. Pero usted, yo quiero que piense en esto. ¿Cómo cree usted que fue el impacto de Adán y Eva al ver que uno de sus hijos mató al otro? Eso tuvo que haber sido desastroso. Eso tuvo que haber sido duro por la misma lejanía y desentendimiento de sus padres. Y claro, también de sus hijos. Usted lee el resto de la historia y se va a dar cuenta que Caín quedó marcado de por vida. Caín, vamos a decir que no tampoco decidió arrepentirse porque Dios le dijo, tú sabes lo que es bueno y malo, está a la puerta el pecado, tú sabes qué hacer y qué no hacer, puedes arrepentirte, y él no lo hizo. Eso en cuanto a Adán y Eva, mis queridos. Déjenme hablarle del segundo ejemplo, que es Noé y su mujer. Después de Adán y Eva, usted sabe que vino todo el asunto del diluvio, ¿verdad? Usted sabe que Dios decidió, porque todos los designios del corazón estaban en contra de Dios. La maldad se había multiplicado en la tierra. Estaba corrompida la tierra delante del Señor, dice la Biblia. ¿Eh? Y usted sabe que Noé, su esposa y sus hijos fueron permitidos por Dios para entrar al arca y ser salvos.
Entonces Noé y su esposa me muestran la segunda pareja con oportunidad de iniciar de nuevo una generación diferente. ¿Se da cuenta? Porque aquí en la tierra, después del diluvio, solo existían Noé, su esposa y sus hijos. Ellos tenían la oportunidad de volver a empezar una nueva generación. Es como si Dios les hubiera dicho, tengo una oportunidad con ustedes, les voy a demarcar la diferencia y de no repetir los modelos antiguos. Noé, la esposa y sus hijos, no repitan los modelos y los diseños de padres antiguos, corrompidos, dañados, llenos de pecado. Empiecen de cero de nuevo conmigo. Entonces, Noé y su esposa, la historia de Noé y su esposa, me dejan ver el tipo de padres hoy que desaprovechan la oportunidad de Dios para iniciar y empezar de nuevo con una descendencia que honre al Señor. ¿Por qué? Porque usted puede tener en su iglesia muchos padres y muchas familias o muchos esposos que desde ellos es que se conoce del Señor, porque sus padres y sus abuelos no conocieron del Señor, ¿sí o no? De pronto padres y esposos que usted dice, somos la primera generación de cristianos. Ok, brother, tienes una oportunidad como la tuvo Noé y su esposa y su familia de empezar de nuevo, pero son padres que no lo hacen. Son padres que por sus errores, escuche, y por sus pecados no tratados, permiten que entre a su casa deshonra y pecado a sus hijos. Noé, ¿qué hizo después de que se bajó del arca? Dice que plantó una viña y se embriagó, ¿sí o no? Y estaba aparte de eso desnudo en su tienda. Y ahí fue donde Cam vio la desnudez de su padre y lo deshonró, ¿verdad? ¿Dónde estaba la mamá de Noé? Usted se ha preguntado eso en la historia, la mamá de la esposa de Noé, perdón. ¿Dónde estaba la esposa de Noé en la historia? No aparece. ¿Y por qué no aparece? Una mujer ausente. Entonces, fíjense que acá Noé y su esposa me muestran un tipo de padres con falta de restauración en qué? Falta de restauración en sus errores, porque Noé no trató con su error. Dígame de dónde traía Noé la borrachera y la embriaguez. De lo que pasaba antes con la humanidad, de que viniera el diluvio, ¿sí ve? Entonces, el pecado de un padre que no es tratado, escuche esto que le voy a decir, querido. Los pecados de los padres que no son tratados delante del Señor, que no son llevados delante del Señor, que no son entregados delante del Señor, esos pecados pueden traer y engendrar deshonra en los hijos. Noé fue un padre más visible que la esposa de Noé. Noé parece que cargaba con toda la responsabilidad, parece que había una madre ausente, ¿no? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, claro, Noé cometió un error, ¿verdad? Y por ese error de embriagarse, Cam lo deshonró. Pero fíjense que los otros dos hermanos no hicieron eso, porque sabían lo delicado que había. Aquí les voy a dar otra frase. Los errores de los padres hoy, o los pecados de los padres hoy, no son excusa para las iniquidades de los hijos. ¿Por qué? Porque el profeta dice, antes había dicho que ellos comerían las uvas agrias y los hijos cargarían la dentera. Pero ya no, dice el Señor. Cada uno me responde por su mal y por su pecado. Ya no van a cargar la dentera a los hijos por las uvas agrias de los padres. Pero fíjense lo que pasó con Noé. Cam deshonra a un papá ebrio por su error y por su pecado. Se levanta Noé y ¿qué dice? Cam me deshonró. Venga para acá, lo voy a castigar. Ahora, maldito seas Canaán, siervo de tus hermanos. Tremendo castigo. Pero no hubo restauración ni de Noé en su error, ni de la relación de Noé con su hijo. ¿Sí se da cuenta que la historia no lo muestra? No hubo restauración. Entonces son los padres hoy que en medio de los errores donde hay algunos de los dos padres ausentes, no hay responsabilidad directa con sus hijos, ni les enseñan el respeto, ni les enseñan la honra. ¿Por qué Cam hizo eso y los otros dos hermanos no? ¿Qué pasaba en el corazón de Cam? ¿Sí se dan cuenta? Ahora,
Un padre con mal testimonio hoy, eso me lo muestra la historia de Noé, un padre con mal testimonio, con mal estilo de vida hoy, no puede esperar honra de sus hijos. O sea, ¿cómo va a hacer eso? Aunque tampoco es excusa para los hijos en caer en pecado y en deshonra, ¿me explico? Hoy en día, el ejemplo del hogar de Noé y de su esposa me muestra que hay padres que cometen errores y no los aceptan, no los cambian, no trabajan en ellos, los dejan en su vida, los hijos se dan cuenta, los hijos lo ven. Entonces, son padres que no trabajan en eso y pues la familia empieza a cojear, la familia empieza con problemas cuando hay errores que no se cambian, no se trabajan, no se abandonan. Me imagino que Cam fue un hijo que se levantó con amargura también en su corazón, con rabia hacia su padre por lo que pasó. Pero Cam acarreó castigo y maldición, ¿no? No se les olvide que Noé y su esposa y su familia fueron una familia que recibieron una segunda oportunidad de Dios. Hoy Dios le da mucha oportunidad a muchos padres, a familias de iniciar de nuevo, una nueva generación, un nuevo tiempo, pero el error y el pecado les ha ganado la batalla, los ha tumbado, siguen repitiendo modelos pecaminosos, siguen repitiendo modelos de sus antepasados. Eso fue lo que pasó con Noé y su esposa. ¿Qué decir de Isaac y Rebeca? Usted también sabe que esa historia está allá en Génesis. Isaac y Rebeca fueron los padres ¿de quién? ¿Se acuerdan? De Esaú y Jacob. Sí, señores. Oigan, pero Isaac y Rebeca también eran un asunto serio. Porque Isaac y Rebeca me muestran los tipos de padres divididos entre sí mismos, con preferencias en sus hijos. Rebeca con Jacob. Isaac con Esaú. El típico padres hoy, familias hoy divididos con preferencias. Eso es un manejo de relaciones incorrecto. Una casa dividida no prospera. Rebeca fue una mamá que acolitó, que respaldó el engaño de Jacob. O sea, fue una mamá, la típica mamá hoy que escuda, también pueden haber papás así, que escudan y que tapan los errores, el mal proceder de sus hijos, aún engañando a su cónyuge. Rebeca engañó a su propio esposo también, puso a su hijo por encima de su esposo para engañarlo. Oiga, eso es una división y un favoritismo dañoso, malsano. Pero Isaac también fue un padre que pues fue engañado, no tuvo apoyo de su esposa, el pecado entró a su casa por eso. Entre sus dos hijos se gestó esa rivalidad, esa división, pero usted también se ha dado cuenta de la historia de Esaú y de Jacob, por qué Esaú despreció su primogenitura, ¿sí o no? ¿Cómo Esaú despreció su primogenitura? Se da cuenta que Esaú al final, ¿qué quiso hacer? Esaú dijo que quería matar a Jacob. ¿Sí ve que se repitió el mismo modelo de Caín y Abel? Entonces lo que le estoy planteando hasta el día de hoy, hermano, desde la primera clase, sí es bíblico. Lo transgeneracional en mentalidad, en espiritualidad, se puede extender, y lo intergeneracional también, porque en este caso lo transgeneracional. Caín y Abel, aquí está otra vez Esaú queriendo matar a Jacob. ¡Qué tristeza! ¿Qué me muestra Isaac y Rebeca de los padres hoy? Porque recuerden que esto es andragogía paternal bíblica, nos ilustran cosas hoy para los padres de hoy. Pues una casa dividida que no va a prosperar, padres que están divididos hoy, forman bando con sus hijos y los hijos también forman bando con sus padres. Hoy tenemos madres que son permisivas, yo sé que papás también, pero por lo general lo que más predomina son madres permisivas
con el pecado de sus hijos, con los errores de sus hijos, con los problemas de sus hijos, a sabienda que están haciendo mal delante de Dios. Ay, es que yo soy la mamá, pastor, pues si la mamá no lo apoya, no. Hey, tú lo puedes apoyar, mamá. Tú puedes orar por tu hijo, bendecir y ayudar a tu hijo, pero tienes que estorbarlo en el pecado. Entonces, Isaac y Rebeca me muestra también que no podemos ser padres que ayuden o tapen el engaño de los hijos, el mal proceder de los hijos hacia alguno de los cónyuges. Hay padres como Jacob que son ignorados, burlados por sus hijos a unas sabiendas del otro cónyuge, porque Rebeca le ayudó a planear todo, ¿no? Eso me muestra padres hoy con rivalidades, con división, padres que son gestores de engaño en sus hijos, como lo hizo Rebeca con Jacob, pero también padres que son gestores de los deseos de la carne en sus hijos, como sucedió con Esaú. Entonces, Isaac y Rebeca también me muestran a mí otro tipo de padres en división y favoritismo, complejo y trágico, ¿no? Y déjenme mostrarle el último ejemplo que le tengo acá. Bueno, me faltan dos. Manoa y su esposa. ¿Se acuerdan de Manoa y su esposa? Fueron los padres de Sansón. Los padres de Sansón. Si usted recuerda la historia, está ya en el libro de Jueces. Manoa y su esposa no podían tener hijos, pero ellos claman a Dios, piden a Dios y Dios permite que pudieran tener a Sansón, pero les da varias recomendaciones de Sansón. Cuando ustedes leen la historia bíblica, Dios le dice a ellos que debían dedicarlo, consagrarlo, porque iba a ser usado por él. Muy parecido a lo que pasó con Samuel, con Ana, ¿no? Es decir, Manoa y su esposa muestran un milagro de recibir un hijo. Padres que son testigos del poder de Dios. Manoa y su esposa fueron testigos del poder de Dios. Recibieron la respuesta de Dios por medio de Sansón. Fue algo milagroso, ¿no? Pero parece que los padres de Sansón no lograron marcar eso en él, que él era una respuesta, un milagro de Dios, tenía un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la historia, Manoa y su esposa fueron algo permisivos con Sansón. Sansón fue un hijo voluntarioso. Un ejemplo, un día llegó con una mujer que no era del pueblo de Israel y le dijo a sus padres, esta es la que quiero como esposa, denmela como esposa. Pero hijo, no es del pueblo, pero no me importa, yo la quiero como esposa, me la dan como esposa. Ok, se la dieron como esposa. No, Sansón fue un hijo dominado por la carne y manipuló a sus hijos, a sus padres, manipulaba a los que le rodeaban. Sansón era un tipo carnal, se acostaba con prostitutas, por eso terminó con Dalila. ¿Y por qué los padres no corregían a Sansón? ¿Por qué los padres no estorbaban a Sansón? ¿Por qué los padres no le hacían ver que él era llamado por Dios? Manoa y su esposa me deja ver entonces el tipo de padres que no estorbó de manera debida a Sansón. Se levanta una generación incorregible. Una generación incorregible necesita padres espirituales y padres radicales. A pesar de que Sansón fue voluntarioso, fue carnal, usted sabe la historia que, bueno, terminó sin cabello, sin fuerza, encadenado y sin ojos, pero al final Dios por su misericordia le permitió acabar con los filisteos. Pero, ¿sabe? Yo puedo pensar que esa no era la idea del Señor. Yo creo que Sansón pudo haber sido mucho más impactante, pero Dios lo usó de esa forma en su debilidad y nos ilustra, escuche bien, el tipo de casa y de hogar que tuvo Sansón, aún con sus padres, pues precisamente para ver que los padres permisivos y pasivos hoy, pues obviamente
no es lo ideal en el modelo bíblico. No es lo ideal. No podemos tener padres que hoy no establecen la identidad en sus hijos, que si sus hijos son promesas de Dios, como les dije al principio, somos bienaventurados por tenerlos, entonces hay que marcar eso en nuestros hijos. Padres faltos de carácter son los padres permisivos y pasivos, que levantan hijos mimados, voluntariosos, sabiendo que tienen, hey, mire papá, pero su hijo tiene un propósito en el Señor, ay sí, que es que pobrecito, es que por aquí, es que por allá, es que no sé qué. Manoah y su esposa son el tipo de padres permisivos que no estorban a sus hijos, como le pasó a Elí también allá en el libro de Samuel. Su relación es débil con ellos, no se ponen de acuerdo para actuar, para disciplinar, para corregir a sus hijos, a sabiendas de sus malas acciones, del pecado delante del Señor. Entonces, esto es complejo, ¿no? Es bien, bien, bien complejo. No tengo necesidad de hablarles de Jacob y Raquel, porque ese es el típico ejemplo de lo que venía con Isaac y Rebeca, ¿cierto? Entonces, ustedes saben muy bien esa historia. Si se dan cuenta con esto, hermanos, lo que les estoy mostrando, se dan cuenta el tipo de padres de familias que les estoy ilustrando acá, que en muy buen porcentaje, algunos de ellos predominaron algunas ideologías humanas, costumbres entre ellos, que dañaron su vida de hogar y de familia. ¿Se da cuenta? Cuando olvidaron los principios bíblicos y se apartaron, su vida de pareja, de familia y de padres hacia hijos y de hijos se dañó, se desboronó, se destrozó. Hasta ahí llegaron. O sea, es un asunto serio y delicado, y usted lo está viendo acá ilustrado a la luz de la escritura. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Permítame un segundito. Pongo una cosa acá, permítame un segundo. Ya les ilustré un poquito, hermanos queridos, con estos ejemplos de andragogía paternal bíblica. ¿Qué tipo de padres nos podemos encontrar hoy y con los que usted se puede encontrar en la iglesia hoy? Recuerde, la ilustración bíblica de la andragogía paternal nos ayuda a ver las falencias, los errores, las costumbres, las ideas que manejaban estos padres y cómo a la luz de los principios bíblicos no debían, digamos, o trajo resultados a las vidas de ellos como padres en su vida familiar. Déjenme hablar un poquito acerca de la paternalidad secular y del tipo de ideología que se mueve en la paternalidad social. ¿Por qué? Porque tenemos una paternalidad bíblica, ¿no es cierto? Ya les ilustré algo de eso. La Biblia nos muestra cómo debe ser y lo que no debemos hacer en nuestra paternalidad, en nuestra vida de familia, pero también hay una paternalidad secular. Hay una ideología de paternalidad secular que se mueve y es la que quiero explicarle con estos postulados. Por ejemplo, tenemos padres hoy y en la sociedad, digamos, ya se aprueba y se ve como normal, dos extremos, los padres permisivos o los padres autoritarios. Entonces, los padres permisivos, usted ya sabe, son los padres que permiten todo con sus hijos. Hay que dejarles el libre desarrollo, hay que dejarles que ellos sean como puedan, que ellos forjen su personalidad, que ellos forjen su cosa. No hay que ponerles límites, no hay que... Los padres permisivos al extremo, no corrigen, no enseñan. Son padres que incluso creen que psicológicamente a los hijos, a los niños, no hay que corregirlos, no hay que castigarlos, no hay que ponerles límites, son permisivos a todo dar con sus padres. Socialmente, ese extremo permisivo ya se ha vuelto normal en la paternalidad, ya se acepta como normal en la paternalidad. Usted va a estar pensando allá si incluso ya se ha metido algunas en medio de las iglesias. Y el otro extremo son los padres autoritarios. Imponen reglas, imponen límites.
son extremadamente, digámoslo así, estrictos con sus hijos desde pequeños, adolescentes, jóvenes, en cuanto a disciplina, en cuanto a castigo, en cuanto a límites. Todo lo manejan ellos, todo lo deciden ellos, no dejan a sus hijos decidir nada, todo lo deciden ellos, todo lo avanzan ellos, no perdonan ni una, no rebajan ni una, o sea, son el otro extremo, ¿ya? Autoritarios. Y socialmente, esos padres autoritarios incluso llegan hasta la misma violencia física verbal, ¿no? Socialmente ya en muchos lugares eso es normal. En muchas familias es normal, es que aquí hemos sido creados así, ¿no? Ahora siempre han sido así, autoritarios y eso y lo otro, o el extremo permisivo también, ¿no? El otro postulado es el involucramiento del rol de manera externa para cambiar los estereotipos. Este está muy de moda. Aquí en Colombia, yo no sé allá en sus países, pues de todas maneras piénselo, pero se lo voy a explicar. Este involucramiento del rol externo es cuando los padres dicen, no, y no, nosotros somos buenos padres. ¿Por qué? Porque pues aquí ya en esta casa, en esta familia, el papá, el hombre papá, ya ayuda a cuidar a los bebés, ya les cambia el pañal, ya cocinan, ya hacen oficio. ¿Sí ven? Es que hay que cambiar los estereotipos. Ese cuento que traían nuestros papás y nuestros abuelos de que todas las cosas de la casa las hace la mamá y que el hombre solo tiene que trabajar. No, ya hemos cambiado eso. ¿Se da cuenta usted de eso? Entonces son cambios de estereotipos externamente. Entonces el rol, el involucramiento del rol es que yo como padre ya me involucro de manera ya externa en el rol que tiene mi esposa, mi mamá, por lo mismo, porque yo ya puedo llevar a mis hijos al colegio, soy el que los recojo, entonces está pendiente de su ropa, les da la comida, el desayuno, mi esposa está trabajando ya ahora, ya se la pasa afuera, a veces los fines de semana compartimos, pero ya entonces vamos a decir que el rol con el que tradicionalmente veníamos se ha cambiado, ese estereotipo ya no. ¿Cuál es el problema de ese postulado, hermanos? A ver, quiero que me escriban en el chat. ¿Cuál es el problema de ese postulado? Yo no les estoy diciendo que esté mal que un papá ayude en cosas de la casa y viceversa y que se compartan las funciones. Pero ¿cuál es el problema de este postulado que les estoy diciendo del involucramiento del rol externo en el cambio de estereotipos? ¿Qué creen ustedes? A ver, hermanos queridos, escríbanme en su chat y vamos mirando. A ver cómo está esto, a ver si estamos todos acá. No me pregunten, díganme cuál es el problema. Quiero saber su concepto. Si tú crees que es una ideología, Dayana, dime entonces, es una ideología y ya miramos por qué. ¿Cuál será el problema del involucramiento del rol externo al cambio de estereotipos? Hermanos queridos, estamos acá. Escríbame por favor en el chat. Quiero saber un poquito. A ver, se tiene que respetar los roles y ser centrales, que ser como pareja. Ni esclavas del hogar ni machistas, ok. Ok. Me parece que es excelente, pero la mujer entra a un campo no aceptable. Ok, Dios nos ha llamado a libertad en todo aspecto. Bien. ¿Qué más será? Falta de madurez paternal. Que sí, señor, por ahí va. Que se pierda la idea de cabeza del hogar y se puede crear un extremo de empoderamiento de la mujer. Ajá, qué interesante, Maricruz. Y qué interesante que lo dices tú, ¿no? Que lo dice una mujer. Qué interesante. Sí, es correcto, Dayana. Es una ideología y puede causar dudas en el niño y la niña. Es correcto, por ahí vamos. Por ahí vamos.
Eso que estás poniendo, Ruth, de que en Cristo Jesús ya no hay hombre y no hay mujer, es verdad, pero no tiene tanta aplicación en esto que les estoy explicando. Y ya les voy a decir por qué. Se debe respetar los roles establecidos sin usurpar funciones. Así es. Muy bien, hermanos. Están cerca, me gusta eso. Déjenme ampliarles un poco más lo que están escribiendo. Mire lo que está escrito ahí. Natalia, si llegamos a conocer el corazón, se podría evitar estas cosas, abrir un equilibrio. Ok, Natalia, muy bien. Miren lo que está escrito ahí donde dice involucramiento del rol externo. Primer problema. El primer problema de este postulado social de paternalidad es que es un involucramiento solo externo. ¿Ya? Sí, yo como papá voy a ayudar en las cosas del hogar, pero pues es un asunto que hago como por cambiar la imagen de que es que soy machista o de que es que el hombre no puede hacerlo. Entonces, sí es una ideología que se ha querido implementar, ¿no es cierto? Y ha querido mostrarse como la solución hoy. El cambio de roles, ¿en qué sentido? En que entonces estamos viendo hogares hoy donde básicamente la que trabaja, la que responde, la que trae todo lo necesario para la casa es la mujer, porque él está ahora dedicado, entre comillas, externamente a las funciones del hogar. No que esté mal una cosa, apoyarse entre roles y funciones del hogar. Eso no es lo malo, eso se puede hacer y eso se puede incluso mezclar. Pero la ideología tiene algo de fondo que es precisamente usurpar el rol de responsabilidad. En este caso, primariamente del hombre. Ahora, hermanos, usted y yo lo sabemos. Eso es bíblico. Eso no es un asunto ni de machismo ni de feminismo. Es bíblico. Porque por eso la generación de hoy, se está levantando una generación hoy, incluso de hombres, de chicos, de jóvenes hombres, que no quieren asumir precisamente el reto de tener un hogar por este tipo de involucramientos externos que ahora se les ha vendido y se les ha dado. ¿Ya? Vuelvo y digo, las funciones en un hogar de padre y madre se pueden compartir referente a los hijos. Claro que sí, usted le está hablando un hombre que por mucho tiempo ayudó en las cosas del hogar. ¿Ya? Pero no lo hacía simplemente para que mis hijas vieran de que el papá también les cocina, no, sino para que también mi esposa se sintiera apoyada y ellas vieran que también es responsabilidad del hombre apoyar en cosas del hogar, pero asimismo también con las funciones de trabajar y de proveer, ¿ya? Entonces el cambio del estereotipo no es la solución, que es lo que plantea esta ideología. El cambio para la familia y para el hogar hoy es precisamente el asumir los roles de manera correcta, ¿no? Los roles de manera bíblica, ¿verdad? Ahora, hubo algo en algunas sociedades que también gestó, y es que hay algunos hogares donde la mujer tuvo que asumir toda la responsabilidad porque los hombres no la asumían o abandonaban sus hogares. Entonces la mujer tuvo que empezar a buscar, digamos, sus espacios de trabajo, ¿no? O sus espacios de poder desarrollarse. Ese no es el problema. El problema es cuando el hombre, precisamente el varón, abandona su responsabilidad de rol, ¿no? Su responsabilidad, vamos a decirlo, masculina, ¿no? Entonces, cuidado, porque al parecer este postulado suena muy bueno, pero es uno de los postulados que algunas alas feministas también usan, en este caso para decir, no necesitamos de hombres, no necesitamos de machos, podemos solas, un ejemplo, no necesitamos de un varón, solas. Entonces, ahí está, digamos, el riesgo. Ustedes saben que bíblicamente el rol que Dios ha dado a cada persona es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio para hombre y para mujer. Usted empieza a ver eso desde Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Va muy conectado con este que ustedes ven acá al lado, los cambios de poder. Los cambios de poder entonces van conectados en que entonces ahora ya el que trabaja no es el hombre, el que tiene el poder de proveer no es el hombre, sino que la que tiene el poder de proveer es la mujer. Pero entonces el problema ¿cuál es?
que se queda esa ideología solamente ahí. ¿Me explico? Si en un hogar los dos pueden proveer, bendito sea el Señor, pero si en un hogar se acuerda que uno de ellos va a estar en la casa y el otro va a estar por tal X tiempo trabajando, o el otro va a estar dedicado con los hijos mientras están pequeños, por mutuo acuerdo, sin perder los roles y la responsabilidad de cada uno. ¿Ya? Miren la otra ideología de paternalidad social que les quiero explicar. Sí, eso es verdad, lo que dices tú, María Hilda. En algunas sociedades ha pasado eso, en algunas culturas, en algunos países, y digamos que eso ha sido causa también de lo por qué se ha gestado mucho de esto, ¿no? Los padres demócratas o los padres autoritarios. Esto va muy parecido a el hermano Gedón dice que mejor no se casa. Ay, ay, ay. Al contrario. Bueno, miren esto. Los padres demócratas son los padres que en la crianza con sus hijos todo lo deciden con ellos. Son esos padres que incluso en las decisiones que ellos deben tomar como padres primeramente solos, en todo, involucran a sus hijos. Entonces, esos padres demócratas son los que dicen, no, 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 aquí nosotros no imponemos, en acuerdo tomamos esas decisiones con nuestros hijos. Eso es un asunto que tiene aplicación cuando ya son hijos adultos, cuando ya son hijos de determinada edad. Pero los hijos niños, preadolescentes y adolescentes, no es un asunto que funcione con una paternalidad demócrata. Los autoritarios ya se los expliqué, son los que simplemente imponen reglas, estilos de vida, no explican a sus hijos, no forman a sus hijos, no enseñan a sus hijos. Entonces son los que imponen, acá se tiene que hacer el devocional todas las viernes y punto, y todos tienen que estar, y el que no esté, entonces es castigado y va a sufrir esto, y entonces imponen reglas. Entonces estos son los autoritarios. Los demócratas son los que dicen al niño, ¿y tú qué crees? ¿Cómo que vamos a hacer? ¿Que te portaste mal? Ven, entonces vamos, y es otra ideología que está cogiendo mucha fuerza también a nivel social. Padres demócratas, tengan en cuenta a sus hijos, no los castigue usted, no les imponga reglas, definan las reglas del hogar juntos con un niño de 8 o de 10 años, por favor, eso no, para nosotros eso no tiene presentación. Ese es el otro extremo de ideología en paternalidad social, ¿no? El que tienen ahí al lado, la permisividad y amistad con los hijos. Ese es otro que se amplía mucho más que este que les estoy explicando. Entonces son los padres que con los hijos preadolescentes, adolescentes y jóvenes dicen, yo soy más amigo de mi hijo que padre. Somos amigos. Entonces se tratan como amigos. Y usted lo ve, al papá con su hijo muchacho, son como amigos. La mamá con su hija, son como amigos. Entonces, ¿qué sucede con esa permisividad y amistad con los hijos? ¿Quién me quiere escribir algo en el chat? ¿Qué problema hay con esta ideología y este estilo de paternalidad social? ¿Será que no podemos ser entonces amigos de nuestros hijos? ¿Cuál es el problema ahí? A ver, ¿qué opinan ustedes? Escríbanme por favor en el chat sobre esa parte de permisividad y amistad con los hijos. ¿Cuál será el problema ahí? Escríbanme por favor en el chat y vamos conversando sobre eso un poco. ¿Qué creen ustedes, hermanos queridos? ¿Alguien? Se pierde la autoridad. Ok. No hay equilibrio porque pueden llegar a faltarle respeto. Los hijos pierden la noción de autoridad de sus padres.
Se quiebra el principio de autoridad y respeto. Ok. Se pierde el rol de maternidad, respeto y obediencia. Vea qué interesante. Todos están apuntando a la palabra clave de autoridad. Ok. ¿No? Se desvirtió la autoridad. Muy bien. Déjenme explicarles un poquito esto. La permisividad no concuerda con el respeto, autoridad, principios establecidos. Muy bien. No hay una guía para una plantita en germinación, una plantita en germinación. Ok. Exacto. Entonces, la paternalidad debe ser algo que también para nosotros aplique y se desarrolle conforme las edades de los chicos. Entonces, desde recién nacidos, más o menos digo yo, casi hasta los 8, 9 años, 10 años, es un asunto donde hay que criar, hay que dirigir, hay que en alguna manera ser, vamos a decir, una autoridad muy visible con el niño. El niño necesita reglas, el niño no necesita permisividad, el niño necesita corrección, el niño necesita disciplina, claro, amor, todo esto, pero estoy hablando de no irse al extremo. Yo no voy a decirle a un niño de 8, de 5 años, soy tu amigo, entonces no te corrijo, no te enseño, no te guío. No, digamos que no cabe ahí. ¿Ya? En la edad de la preadolescencia, que es de 10 años más o menos hasta los, digo yo, 13, 14 años. Vamos a poner hasta los 14 años la preadolescencia. Es una etapa donde se puede desarrollar cierto grado de amistad con los hijos, cercanía con los hijos, pero todavía ellos necesitan una figura marcada de autoridad, de lineamientos, de instrucción, de amonestación. Ya la edad de la adolescencia, que es más o menos desde los 15, digo yo, casi hasta los 14, hasta los 18 casi, más o menos adolescencia, ya entrando casi a la juventud. Esa es una edad donde muchos de los hijos sí necesitan cercanía, amistad, digamos, con los padres, pero en cuanto a cercanía, confianza. Lo que pasa es que se confunde el término de amistad. No se puede manejar una amistad de padres hacia hijos como se maneja una amistad entre dos jóvenes. ¿Ya? Una amistad de irrespeto, una amistad de broma, de recocha, de falta de autoridad. No es el tipo de amistad. Yo puedo ser amigo de mis hijos y de mis hijas, también determinando su edad. Desde la adolescencia para arriba, juventud y adultez, debo ser amigo de mis hijos. Pero sin que ellos, como ustedes escriban ahí, sin que ellos pierdan la figura de autoridad, de corrección, de amonestación, de exhortación, de consejo. Hay una edad donde yo ya no puedo disciplinar a mis hijos, tengo que amonestarlos, tengo que aconsejarlos, ¿ya? Esa intimidad hace referencia a la cercanía. La cercanía con los hijos es algo que se tiene que desarrollar siempre. Pero la intimidad, digamos lo que la amistad, como estoy diciéndoles yo, la amistad típica que se maneja hoy entre ellos en el mismo lenguaje de los chicos, no es una amistad, no es el tipo de amistad que debe estar entre padres e hijos, ¿no? Lo que debe haber entre padres e hijos es un camino abierto de confianza, un camino abierto de amor, un camino abierto de respeto, de dirección, pero la amistad, como está en el lenguaje de ellos, no. Ellos son amigos de sus amigos. Conmigo tienen confianza, cercanía. Y claro, como padre soy su amigo, pero no dejo de ser su padre o su madre, ¿no? El otro es, frase que ustedes ven acá, la obediencia y sentir. Queremos que nuestros hijos, los padres de hoy quieren que los hijos los obedezcan a ellos y aparte de esto se sientan bien. Es decir, queremos tener a nuestros hijos contentos, es lo que dicen ellos. Que nos obedezcan y a la vez se sientan bien. Eso es complejo, ¿saben? Porque los hijos no en todo se van a sentir contentos cuando tienen que obedecer lo que los padres les dicen. No en todo lo que se les exige obediencia ellos van a estar contentos. Van a haber cosas en que no les agrada y no van a estar contentos, pero deben obedecerlas. ¿Ya? Van a haber cosas que tienes que obedecer y tienes que seguir lineamientos, aunque no te gusten. Y no, los padres de hoy quieren que ellos los obedezcan y a la vez quieren hacerlos sentir bien, que estén contentos mis hijos, yo no quiero molestarlos, pero que me obedezcan. Hey papá, eso es imposible.
porque vas a tener que guiarlo también en cosas que no le van a gustar y lo van a incomodar. No van a estar contentos por eso. Esta otra frase que ven ustedes acá tiene algo que ver con los que les mencioné al principio. La confusión de papeles causa disfunción en el hogar. Si no hay claridad en los roles, hermanos. Eso es lo que se está metiendo la paternidad secular hoy. Aquí todos hacemos de todo, todos somos todo. No, hay un rol que cumple el papá y hay un rol que cumple la mamá. Los hijos deben identificar eso, porque si no, eso causa disfunción y confusión en los hijos. Sobre todo en el futuro para formar hogares, hermanos. Usted y yo, con los principios bíblicos, recuerde que nosotros no vamos con costumbres e ideologías. Las costumbres y las ideologías de hoy sí nos quieren llevar a que no. Aquí todos hacemos de todo, nadie tiene un papel marcado, aquí todos hacemos con todo, como todos. No, no, no. Tenemos que marcar la diferenciación de roles en la casa con los hijos y con las hijas, porque entonces ellos después, ¿cómo van a formar hogar? ¿Sobre la imagen de qué? Si hay confusión de papeles, ¿cuál es el papá de la mamá? ¿Cuál es el papel de la mamá, perdón? ¿Cuál es el papel del papá en el hogar? Bíblicamente usted y yo lo tenemos claro, ¿no? El apóstol Pablo habló de esto, el Antiguo Testamento habló de esto, ¿no? Entonces, obviamente nosotros debemos cuidarnos de todas estas ideologías también, que yo se las mencioné ahorita, del machismo, del feminismo. Obviamente nosotros como iglesia no apoyamos nada de eso, pero los papeles sí tienen que estar, digamos, claros, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos hogares que en una separación por machismo la madre crea solo a los hijos? ¿Qué pasa en qué sentido, María Hilda? ¿En el sentido de qué? ¿Qué pasa del sentido de qué? Pues ellos no van a tener una figura o un papel de padre claro por la misma separación. Es lo que yo puedo ver o entender que pasa en un hogar de esos, ¿no? Son los hogares disfuncionales, donde son creados por un solo cónyuge. Y aquí tengo que decir esto, aunque suene duro. Son hogares disfuncionales que obviamente por su faltante van a crear hijos con un faltante de figura y de papel del hogar, por la misma situación, ¿ya? Y no es lo ideal. ¿Eh? No es lo ideal. Muy bien. Quiero dejar unos minutos para preguntas, comentarios si hay acá, para ir cerrando la parte de hoy, esta sesión de hoy. Cuéntenme, mis queridos hermanos, alguna pregunta, comentario. Vamos cerrando esta parte de hoy. Ya en la próxima clase, espero, en el próximo 8 días, espero hablarles un poco más acerca de modelos para sus iglesias, estrategias y avanzar en eso. Hermano Gedeón, cuéntenme, por favor. Hermano, entonces para ser padre habría que tener un conocimiento básico y amplio según la Biblia, ¿no? Y Ya. porque es una tremenda responsabilidad ser padre, como usted lo dice. Cualquiera no puede ser padre, ¿no? Y de eso tenemos que dar cuenta a Dios de nuestros actos como padres, como pretendemos ser padres o somos padres en el momento, ¿no? Diría eso solamente. Sí, sí, señor. Y por eso, responsabilidad de los que somos ahorita padres o los que hemos sido ya padres, informar de manera correcta a nuestros hijos e hijas para que ellos quieran en un futuro ser padres y madres. ¿Sí? Es una cadena, ¿no? Una cadena que se va gestando. En los hogares disfuncionales donde existe la falta de autoridad paterna, ¿cómo se puede suplir o superar esta falta? Solo hay una alternativa, hermana Dora. La principal alternativa donde falta, por ejemplo, la autoridad paterna del padre, hombre o varón, la alternativa es el Señor, por un lado. No va a ser lo mismo, eso sí tengo que decirte. No va a ser lo mismo porque la persona necesita la figura paterna, ¿no? Pero la primera alternativa es el Señor. Que la mamá pueda guiar a sus hijos a ver en Dios el Padre Celestial que no han tenido y que necesitan en su figura paternal, porque el Señor puede hacerlo, ¿no? Y en algunos casos también hay, no digo que sea una regla, es otra alternativa. Hay hogares donde los hijos se apoyan en una figura o en una autoridad espiritual que les ayuda, no suple totalmente la figura paternal, pero les ayuda a mostrar que, digamos,
espacios o áreas un padre puede guiar, un padre espiritual. Obviamente con conocimiento, en este caso de la mamá, y entendimiento de aprobación de la mamá, puede ayudar en alguna manera, pero lo principal es la figura paternal del Señor. Y en el caso viceversa, contrario también, donde falta la mamá, igual, el Señor. Porque recuerde que Él nos cuida también como una madre a sus hijos, ¿no? Entonces, eso también por ese lado. ¿Algún otro comentario, pregunta, mis hermanos, antes de ir cerrando este espacio? Si no, recuerden lo que la hermana Leticia les comentó del quiz. Más del 60% son familias rotas, familias disfuncionales. La realidad es cruel, claro, total. Es duro. Es duro, pero precisamente el reto que tenemos nosotros como iglesia es tomar a la generación de hoy y poder formarlos de manera correcta en la paternalidad correcta, en la figura de hogar bíblico. Es un reto por las costumbres y por las ideologías que hay hoy mundanas, es un reto. Pero es lo que tenemos que seguir haciendo, es el llamado. No olviden, hermanos queridos, entonces ir a su quiz. Hermana Dora, cuénteme. Repasar las diapositivas y todo esto. Hermana Dora, cuénteme. Hola. Hola, Sí, dime. querido maestro, bendiciones. Realmente es cruel todo lo que hemos visto hoy en cuanto a los hogares disfuncionales. Como en todos los países, y Bolivia no es la excepción, la maldad se ha multiplicado grandemente. Y todo lo que usted menciona en cuanto a los hogares, o sea, a los modelos de paternidad, Sí. desde más o menos una década o un poquito más, cerca a 20 años más o menos, en Bolivia ha habido migración y los hogares, por diferentes motivos, han sido destruidos, se podría decir, ¿no? Ya sea por trabajo, por viaje. En general, o sea, un gran porcentaje se ha ido a España, Italia, en busca de mejores Oportunidades. situaciones, ¿no? Pero hoy en día la maldad está terrible y en Bolivia lo que yo veo es que una serie de leyes tratando de superar esta falencia, pero yo pienso y hoy yo creo que viendo todo el enfoque que nos ha planteado es esta cruel realidad, ¿no? Sí. Querido maestro, como semilla o como raíz de asesinatos, violaciones, feminicidios, Ajá. creo yo que es la raíz esta realidad. Uh-huh. Y es un reto, hermana Dora, gracias por lo que comparte usted. Es un reto precisamente para la iglesia, por esta, digamos, realidad tan dura, tan cruel, pero que digamos con la generación de aquí en adelante todavía podemos ayudar a cambiar con la ayuda de Dios y con los principios del Señor. No se les olvide echarle revisadita a las diapositivas, mis hermanos, y con la ayuda de Dios el próximo sábado nos veremos, hagan el quiz, los que tienen que estar allá, con el foro también, y ahí estamos entonces conversando con la ayuda del Señor. Los dejo con la hermana Leticia, Dios me los bendiga a todos.